Hola, mi nombre es Joandri Arias y yo les voy a hablar sobre la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es un grupo de trastornos metabólicos que cursan con hiperglucemia, con anormalidad en el metabolismo de las grasas, los carbohidratos y las proteínas. La hiperglucemia se va a dar por tres mecanismos. Aumenta en la producción de ácidos grasos, menor utilización de la glucosa y deficiencia en las secreciones de insulina. Pero ¿de dónde proviene la insulina y por qué hay alteraciones con su secreción? Vamos a conocer al órgano responsable, el páncreas. El páncreas es un órgano aplanado que mide cerca de 12,5 a 15 centímetros de largo. Está localizado en el marco duodenal, en la primera porción del intestino delgado. Tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. La cabeza es una porción extendida que se ubica en la curva con forma de C del duodeno y se encuentra unido al duodeno por medio de tejido conjuntivo. El cuerpo es de ubicación central y atraviesa la línea media, y la cola se extiende hacia el hilio del vaso. El páncreas tiene función endocrina y exócrina, es decir, es una glándula mixta. Su función endocrina es por medio de los islotes de Langerhans, que secretan sustancias químicas, es decir, hormonas que regulan la glucosa en la sangre, como la insulina secretada por las células beta, como el glucagón secretado por las células alfa, la somatostatina por las células delta y el polipéptido pancreático por las células F. Estas cuatro tipos de células se ubican en el islote. La mayoría de las células son las secretoras de insulina, que son las células beta. Las funciones de estas cuatro hormonas son complejas y, por lo menos, el glucagón eleva los niveles de glucosa y la insulina los baja. La función exocrina, el páncreas produce enzimas que ayudan a digerir los alimentos. Estos son esenciales para la digestión, como la amilasa, la proteasa y la lipasa. Estas son enviadas hacia el duodeno, donde van a facilitar nuestra digestión. Ver una microfotografía de inmunofluorescencia donde están el islote de Langerhans, el componente endocrino del páncreas. En rojo, las células secretoras de insulina y en verde, las células secretoras de glucagón. Vamos a ver el componente exocrino del páncreas. Son adenómeros, es decir, acinos, que secretan sus jugos digestivos hacia el duodeno. Clasificación. La diabetes se clasifica en base al proceso patógeno que culmina con hiperglucemia. Las dos categorías amplias de la diabetes mellitus designan tipo 1 y tipo 2. Sin embargo, cada vez se reconocen otras formas de diabetes. Tanto la tipo 1 como la tipo 2 van precedidas por una anormalidad en la homeostasis de la glucosa. También tenemos como clasificación la diabetes gestacional. Dentro de los otros tipos de diabetes tenemos la hereditaria juvenil de tipo 2 y la diabetes monogénica. Ahora vamos a conocer su etiología. La etiología de la diabetes tipo 1 es consecuencia de una destrucción de las células beta del páncreas por un fenómeno autoinmunitario que se acompaña por una presencia de anticuerpos en la sangre. Esto es causado por mutaciones en varios genes o por factores ambientales. Dentro de la diabetes tipo 2, esta se asocia con obesidad, con la poca actividad física y con la alimentación malsana. Es debida a una alteración en la resistencia periférica a la insulina. Y esta también puede ser causada, un origen etiológico es por mutaciones en varios genes o por factores ambientales. Las personas que padecen hipertensión arterial son más susceptibles al padecer este tipo de diabetes. La diabetes gestacional es una intolerancia a la glucosa durante el embarazo, ya que durante el embarazo hay muchos cambios metabólicos que pueden alterar el metabolismo de la glucosa y aumentar las necesidades de la insulina. La diabetes hereditaria juvenil tipo 2 y la diabetes monogénica se deben a transferencia por herencia autosómica dominante. Aquí podemos ver cómo las células beta producen insulina que es enviada al torrente sanguíneo, donde va a regular y mantener los niveles normales de glucosa de 70 a 100 miligramos sobre decilitro. ¿Qué va a pasar en la membrana? La insulina se va a unir a un receptor de la insulina para que se abran las puertas y entre la glucosa en la célula. En la fisiopatología de la diabetes tipo 1, los islotes de Langerhans, en especial las células beta, no son reconocidas por el organismo y entonces empieza a desencadenarse una respuesta inmune como la infiltración de los linfocitos. Este proceso se denomina insulinitis, que termina con la destrucción de los islotes de Langerhans, y luego del cese de la inflamación se vuelven atróficos.
La fisiopatología de la diabetes tipo 1 tiene una incidencia de 5 a 10%. En cierto punto de la vida hay una cantidad de células beta de manera normal y se mantienen. Y lo que va a desencadenar la diabetes tipo 1 es un inmunoactivador. Esto puede ser el virus de la rubiola, la artritis reumatoide, la enfermedad de Graves, las proteínas de la leche de la vaca. Y esto lo que va a causar es un decaimiento de un 80% de las células beta, hasta llegar a un punto de quiebre donde ya el páncreas no puede cumplir su función exocrina y se manifiesta la diabetes tipo 1. Fisiopatología de la diabetes tipo 2. Esta diabetes es de mayor incidencia de un 90% y se ve en pacientes de edad avanzada y tiene un fuerte componente hereditario y se va a dar por 4 mecanismos inmunitarios. Menor secreción de insulina, esto se debe a la resistencia por parte de las células beta en producir insulina. Esto desencadena la resistencia periférica a la insulina, es decir, el tejido muscular, graso y hepático no le entra insulina, entonces esto lo interpreta como que no tengo glucosa, entonces voy a producir más glucosa y empieza el tercer mecanismo, que es la síntesis hepática de glucagón. El hígado empieza a producir cantidades de glucosa, se queda sin esas cantidades de glucosa y empieza un normal de las grasas. Entonces, hay ácidos grasos libres y estos ocupan los receptores que deberían estar ocupados por la insulina y perpetúan la resistencia periférica a la misma. Los mellitus tipo 1 es la poliuria, la polifagia y la polidipsia. La poliuria es causada por la glucosuria y la poliuria y la polidipsia pueden progresar a hipotensión ortostática y deshidratación. La deshidratación grave puede causar debilidad, fatiga y pérdida del estado mental, y una hiperglucemia puede causar pérdida de peso, vómitos, náusea, visión borrosa y predisponer a infecciones bacterianas y fúngicas. En la tipo 2 se puede presentar una hiperglucemia sintomática, pero en la mayoría de los casos son asintomáticos y solo se presentan los síntomas iniciales con complicaciones diabéticas como el coma hiperesmolar. Dentro de las complicaciones pueden ser microvasculares y macrovasculares. Las complicaciones microvasculares pueden ser lesiones oculares como retinopatías que desembocan en ceguera, lesiones renales y lesiones de los nervios que ocasionan hipotencia y pie diabético, y esto puede ser aún más grave como las amputaciones. Las enfermedades macrovasculares son enfermedades cardiovasculares, ataques cardíacos, accidente cerebrovascular, insuficiencia circulatoria y de los miembros inferiores. Por eso la persona debe realizar sus chequeos, ya que en cualquier momento esto puede aparecer. Ya nos dicen que hay un estado avanzado de diabetes mellitus. Nos vamos a basar en los criterios de diagnóstico de la ADA de la Asociación Americana de la Diabetes. Van a tener los siguientes criterios: una hemoglobina glucosilada de 6,5 o mayor, una glucemia en ayunas de 126 miligramos sobre decilitro o mayor, un TTOG de 20 miligramos sobre decilitro, un TTOG, un test de tolerancia a la glucosa. Aquí al paciente se le da 75 gramos de glucosa, se esperan 2 horas y se le realiza la prueba. Y una glucemia al azar, que a cualquier momento del día, de 200 miligramos sobre decilitro. Si están presentes alguno de estos, deben ser confirmados luego con otra prueba del mismo tipo. Pero no es necesario confirmar si hay presencia de síntomas claros como la polidipsia, polifagia y poliuria, si hay descompensación aguda o complicaciones graves como la cetoacidosis diabética y un estado hiperesmolar. Dentro de los factores de riesgo tenemos una hemoglobina glucosilada de 7,5 a 6,4, una glucemia en ayunas de 100 miligramos sobre decilitro y una intolerancia a los hidratos de carbono de 140 miligramos. Los objetivos del tratamiento son mantener una glucosa plasmática entre 80 y 120 miligramos sobre decilitro. Los elementos claves a cumplir para ambos diabéticos, tanto tipo 1 y tipo 2, son una educación para el conocimiento de su enfermedad y así que él pueda realizar su autocuidado, un asesoramiento dietético de ejercicios y una vigilancia en el control de la glucosa. Los diabéticos tipo 1 necesitan de su insulina, por eso es que se denominaba insulinodependiente. Y los diabéticos tipo 2 se les prescribe un cambio en el estilo de vida, tiene que bajar de peso, tiene que cambiar su dieta,
bajas en grasas saturadas y colesterol y en moderadas cantidades de hidratos de carbono. Si esto estilo de vida no mejora, no hacen que mejore la enfermedad, se agregan fármacos hipoglucemiantes y a estos también se le puede añadir insulina si con estos fármacos tampoco mejora la enfermedad. Entre los fármacos hipoglucemiantes tenemos los secretagogos, que son las sulfonilureas. Entre ellos tenemos la primera línea de fármacos, que son la acetoxamida, la cloropopramida y la turbotamida. Y tenemos los biguanidas, que está la metformina, la primera línea de medicamentos. Los secretagogos son los que estimulan la secreción de insulina y los sensibilizadores es que estimulan la resistencia periférica, o sea, para que ya no haya intolerancia a la glucosa en los tejidos periféricos.